Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a una nueva cápsula del Preuniversitario Junto a Ti. Recordemos que esta es una iniciativa impulsada por la ilustre Municipalidad de Talca y el DAEM de la ciudad de Talca. Me acompaña, al igual que la semana pasada, mi compañera, ¿cierto?, la profesora Pamela Espinosa, al igual que yo soy Sebastián Paredes. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Te parece si comenzamos la cápsula el día de hoy? Comencemos. Bien, para comenzar tenemos la primera pregunta, ¿cierto? El primer ejercicio, que es un modelo de la PDT 2020-2021 extraído del DEMRE. Y nos dice lo siguiente: en el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos en el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma A cerrado en A y abierto en B, ¿ya? Y el último de la forma cerrado en C y cerrado en D. A partir de la información presentada en el gráfico, construye la siguiente tabla de frecuencias, ¿cierto? La tablita que tenemos abajo. La pregunta es, ¿cuáles son los valores R, S, T y Q? Bien, primero tenemos que darnos cuenta que tenemos cierta información en nuestra pregunta. Tenemos alternativas de la A a la E, ¿cierto?, donde nos dan la respuesta, ¿cierto?, que va a ser el valor de R, S, T y Q. Nos dan también un histograma de la frecuencia acumulada, y aquí tenemos que tener ojo, ¿cierto?, es la frecuencia acumulada, y además tenemos una tabla con respecto a lo que es cada intervalo, la altura en metros y la frecuencia. Pamela, ¿cómo podríamos abordar este problema? Ya, a ver, como dijiste tú, Sebastián, ¿cierto? La información que se nos da es una tabla, ¿cierto?, que se nos presenta la frecuencia absoluta pero representada en letras, que es lo que se nos pregunta, ¿cierto? Y tenemos además una gráfica, pero esta gráfica presenta, ¿cierto?, en el eje de las X, ¿cierto?, la altura en metros, y en el eje de la Y la frecuencia acumulada, como dijiste tú. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor, director? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que como la frecuencia, ¿cierto?, está representada por letras y la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, podemos tener que en una tabla inferir, ¿cierto?, a que la frecuencia acumulada en nuestra primera fila va a ser R también, ¿cierto?, porque antes no hay una frecuencia absoluta. Ahora en la segunda fila, ¿cierto?, en el intervalo que es de 10 a 20, sería lo que se acumula de la frecuencia de la fila 1 y de la fila 2. Por lo tanto, la frecuencia acumulada sería R más S, ¿ya? En la tercera fila sería del tercer intervalo, ¿cierto?, la frecuencia que sería T, y se acumularía la R, la S y la T, que serían las frecuencias absolutas anteriores. Y finalmente tenemos el último intervalo, que es del 30 al 40, donde su frecuencia absoluta es Q, y ahí estaría ya la acumulada representada por R, S, T y Q. Bien. ¿Cómo seguiríamos esto, Sebastián? Ya, bien. A continuación, ¿cierto?, en la siguiente lámina podemos ver que, bueno, por otro lado vamos a utilizar la información que nos entregó recién la profesora, ¿cierto?, y en el gráfico para relacionarlo con la información que tenemos aquí en esta misma tabla, ¿ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que todo nos damos cuenta que el intervalo entre 0 y 10, que corresponde a la frecuencia R, ¿cierto?, y la frecuencia acumulada también es R, nos damos cuenta que la cantidad de edificios que tienen una altura en metros entre 0 y 10 metros son 10. O sea que el valor de R ya lo tenemos. El valor de R es 10. Ahora, el intervalo entre 10 y 20 nos damos cuenta que para la frecuencia acumulada va a ser R más S. Pero R ya sabemos que vale 10. Entonces va a ser 10 más S. Y eso, 10 más S, sabemos que ni nos damos cuenta en el gráfico que la cantidad de edificios que tienen una altura entre 10 y 20 metros es también de 20 metros. Eso quiere decir que el valor de S es 10, ¿ya? Bien, continuando, ¿cierto? Vamos a tener que encontrar el valor de T en la tercera línea, ¿cierto?, que es R más S más T. Pero ya tenemos el valor de R, que es 10. Tenemos el valor de S, que también es 10. Y además, en el intervalo entre 20 y 30, nos dice nuestro gráfico que la frecuencia acumulada es 25. Como ya tenemos acumulados 20, el valor de T va a ser exactamente 5. Y por último, el valor de Q, ¿cierto?, en nuestro intervalo, que lo podemos ver en la gráfica, que es de 30 a 40, sabemos que, y se ve exactamente, que es 28. Ahora, eso es numéricamente, ¿cierto?, el valor de R más S más T más Q, pero ya tenemos el valor de R, que es 10, el valor de S, que es 10, el valor de T, que es 5, y ahora nos faltaría el valor de Q. Ahora, R más S más T nos da un total de 25, y como tenemos que llegar a 28, podemos inferir que el valor de Q es
3. Ah, perfecto, Sebastián. Entonces me quedó muy claro con la explicación que diste. ¿Te parece que ahora comencemos a ver la materia que tiene que ver con esto? Porque, ¿qué vimos? La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Claro. Bien, pero primero que todo tenemos que dar la respuesta, ¿cierto?, a nuestra pregunta anterior, donde podemos ver que la pregunta nos daba, ¿cierto?, alternativas de la A a la E. Tenemos 5 alternativas y podemos notar que la única alternativa que se acomoda a nuestro resultado, donde tenemos el valor de R, S, T y Q, con respectivos 10, 10, 5 y 3, es la alternativa E. Y esa sería la alternativa correcta que nosotros marcaríamos, ¿cierto?, en nuestra prueba de transición. Ahora sí, como dijo la profesora, vamos a comenzar a ver lo que son las frecuencias de la estadística descriptiva. Y para eso, Sebastián, vamos a empezar a ver la tabla de frecuencias, ¿cierto? Porque en el ejercicio anterior vimos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Pero también hay más, ¿ya? ¿Para qué utilizamos nosotros esta tabla de frecuencias? Se utiliza para organizar información de manera resumida y ordenada y se le considera completa si está formada por... ¿Podemos seguir, director? Por la variable, ¿cierto? La variable es el dato más importante porque es el dato que el que se está estudiando, ¿cierto? Si nosotros preguntamos ¿cuál es el animal preferido? Las respuestas van a ser, puede ser gato, perro, ¿cierto? Y esa sería nuestra variable de estudio, ¿ya? Tenemos también la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada dato. O sea, en este mismo ejemplo que di, ¿cierto? Si yo pregunto cuál es el animal preferido, pueden haber personas que digan gato, perro, y nosotros estamos viendo cuántas personas dijeron que les gustaba el gato o el perro. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Que es la suma de la frecuencia absoluta de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. Esto quiere decir que si estamos buscando la frecuencia acumulada, estamos viendo lo que se acumula de la frecuencia absoluta anterior. Eso es lo que estamos viendo en el ejercicio anterior, ¿cierto? Lo mismo, Sebastián. También tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, ¿ya? Esto sería, bueno, el cociente, ¿cierto?, es la división, ¿cierto?, entre la frecuencia absoluta y el total de datos. La frecuencia relativa es como la probabilidad. Siempre la cantidad va a estar entre 0 y 1. Y su suma siempre va a dar 1. Tengo una pregunta. Bueno, igual siempre esto es relativo, ¿cierto? Pero los alumnos nos preguntan, ¿cómo va la frecuencia relativa? ¿Va escrita como fracción o va escrita como decimal? Bueno, no sé si... Bueno, la respuesta a esto depende solamente del contexto en el que estemos utilizándolo. Podemos verlo porque recordemos que la fracción y la representación decimal de una fracción son exactamente lo mismo, son equivalentes, ¿ya? Ahora, se puede ver como una fracción si nosotros queremos ver la frecuencia relativa, claramente, o podemos verlo como la representación decimal si estamos buscando, por ejemplo, la probabilidad. Sí. Bueno, y también va a haber, bueno, si quieren dejarlo como fracción, si para ustedes es más fácil la fracción, lo dejan así, o si quieren como decimal, también va a haber como en cada persona. Claro. Hay personas que les gusta dejarlo como fracción y otras como decimal, ¿cierto, Sebastián? También está la frecuencia relativa acumulada, que al igual que la frecuencia absoluta acumulada, es lo mismo, ¿cierto? Pero esta vez se va sumando, ¿cierto?, la frecuencia relativa anterior. Y por último tenemos la frecuencia relativa porcentual, ¿ya?, que este es el porcentaje de la frecuencia absoluta con respecto al total de datos, ¿cierto? Se multiplica la frecuencia relativa por 100 y luego vamos a poder tener el porcentaje de cada dato. Bien. Sigamos. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que queremos relacionar, ¿cierto?, con respecto a lo que son las tablas de frecuencias. Y el ejemplo dice lo siguiente. Se consultó a 16 alumnos de un curso del preuniversitario Junto a Ti, donde estamos ahora, sobre la cantidad de hermanos que tenían. Y las respuestas fueron las siguientes: 4, 3, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 4, 4, 3 y 2. Ahí tenemos las 16 respuestas de estos 16 alumnos. Ahora, nos dicen que tenemos que organizar los datos en una tabla de frecuencias y luego responder. ¿Cuántos alumnos tienen a lo más 4 hermanos? Esa es como primera pregunta. La segunda pregunta nos dice qué porcentaje de alumnos tiene exactamente 5 hermanos. Y la tercera pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, este tenga 3 hermanos. Continuemos, ¿cierto? Y vamos a partir con lo primero que nos dicen, que es la creación de nuestra tabla de frecuencias. Ya. Voy yo entonces ahora con esto, Sebastián.
Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es crear nuestra tabla, ¿cierto? Tenemos primero nuestra variable, que sería el número de hermanos, porque yo pregunté, ¿cuántos hermanos tienes, cierto? Y lo que me respondían era 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa sería nuestra variable, ¿cierto? Sigamos con la frecuencia absoluta ahora, ¿cierto? La frecuencia absoluta, bueno, arriba están las respuestas de los 16 alumnos, ¿cierto? Con color, para que vayamos viendo cómo fuimos buscando cuántos habían respondido la respuesta un hermano, ¿cierto? Están en rojo arriba. Hay 5 alumnos que respondieron 5 hermanos. O sea, un hermano, perdón. Vamos con la segunda variable, que es 2 hermanos. 2 hermanos respondieron 3 alumnos. Con la tercera variable, que sería 3 hermanos, están en amarillo, ¿cierto? Habrían 4. Con la variable, que es 4 hermanos, habrían 3. Y con la variable 5 hermanos, habría solamente 1. Y todo eso nos sumaría un total de 16. Bien, tenemos que tener el total 16, ¿cierto? Porque, bien, recordemos que aquí el total, ¿cierto?, lo encontramos sumando cada una de las frecuencias absolutas, que recordemos que, como muy bien dijo la profesora, es la cantidad de veces que se repite un dato en nuestra encuesta, la que acabamos de realizar. Y bien, da el total de 16 claramente porque al principio partimos diciendo que se le había consultado a 16 alumnos del preuniversitario junto a ti. Continuamos ahora con la frecuencia acumulada y bien, lo que tenemos que hacer para la frecuencia acumulada es comenzar a sumar las frecuencias absolutas anteriores y así lo vamos a obtener. Ahora, la primera frecuencia acumulada de la primera variable, en este caso que es un hermano, va a ser la misma porque anteriormente no había más datos, o sea que siempre va a ser la misma. De la primera variable, ¿cierto?, del primer dato, la frecuencia absoluta y frecuencia acumulada van a ser siempre la misma, en este caso es 5. Ahora, la cantidad de hermanos, que son 2 hermanos, vamos a tener que la frecuencia acumulada va a ser la frecuencia absoluta de 2 hermanos más la anterior, o sea, 3 más 5, lo cual nos da 8. Y así sucesivamente hacia abajo, ¿cierto? La tercera frecuencia acumulada, que corresponde a 3 hermanos, sería 12, porque 4 más 3 más 5 nos da 12. Al igual que para la frecuencia acumulada de 4 hermanos sería 15, la frecuencia acumulada de 5 hermanos sería 16. Y aquí tenemos un dato que es no menor, ¿cierto? Que el último dato de la frecuencia acumulada siempre va a ser la totalidad de los datos. Sí. O sea, de repente en algunos ejercicios, chicos, puede pasar que necesiten sacar la frecuencia acumulada y ahí no es necesario hacer el doble trabajo, ¿cierto? Sacar el total de la frecuencia absoluta, ustedes sacando solamente la acumulada, si la van a ocupar, van a saber que el último dato de la acumulada es lo que ya se acumuló, ¿cierto?, de toda la frecuencia absoluta. Entonces ahí uno se estaría ahorrando un paso, Sebastián, ¿cierto? Por supuesto. Ya, sigamos entonces ahora con la frecuencia relativa. Habíamos dicho, ¿cierto?, que era la división, ¿cierto?, entre la frecuencia absoluta y el total de datos, ¿ya? Lo pueden representar tanto gráficamente como en decimal, ¿ya? Como sea mejor. Y la suma siempre será 1, ¿ya? Porque acuérdense que yo les dije que la probabilidad estaba entre 0 y 1, ¿ya? Entonces quiere decir que la suma siempre me va a dar 1. Así que si no les da 1 es porque algo hicieron mal en algún paso ahí, ¿cierto, Seba? Claro, por lo general esta suma, que debería siempre dar 1, claramente, corresponde porque de repente hay algunos decimales que se van perdiendo en las milésimas tal vez, Sí. Y tenemos que tal vez redondear, pero bueno, son cosas que pueden pasar, esperemos que no pasen, pero podrían pasar, ¿ya? Bien. Vamos a continuar ahora con la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? O acumulada relativa, que es exactamente lo mismo. Y corresponde a lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Y es ir sumando cada una de las frecuencias, en este caso relativas, anteriores al dato en cuestión. Por ejemplo, en la primera, ¿cierto?, tenemos la primera frecuencia relativa acumulada es 0,31 o 31 milésimas, perdón, 31 centésimas, como se lee. Y así nos damos cuenta que es la misma primera frecuencia relativa. Ahora vamos a tener para la segunda variable, ¿cierto?, la cantidad de hermanos que son 2, que sumar 31 centésimas más 19 centésimas, lo cual nos va a dar 50 centésimas. Y así vamos a tener que ir sumando y, como muy bien dijo la profesora, ¿cierto?, el último dato, en este caso de nuestra frecuencia relativa acumulada, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque la totalidad o la probabilidad de que un evento sea, la probabilidad total de un evento, en este caso, va a ser
1. 1, ¿cierto? Igual que como en la anterior, cuando era la frecuencia acumulada absoluta, sí era el total de los datos porque estábamos sumando eso, ¿cierto? La frecuencia absoluta. Ahora estábamos con la frecuencia relativa y esto todo sumaba 1. Por eso el último dato de la frecuencia acumulada relativa debería dar 1. Siempre. Y acuérdense, si no da 1 es porque hay algún error ahí. Así que ojo ahí. Vamos entonces finalmente con la última, que es la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Se le llama así, ¿cierto? Porcentual, porque se convierte en un porcentaje, ¿cierto? Entonces quiere decir que a mi frecuencia relativa yo le multiplico por 100 y me va a dar los porcentajes. En este caso el primero daba 31%, el segundo 19%, el tercero 25%, el cuarto 19% y el último 6%. Y esto debería sumar siempre 100%, ¿cierto, Sebastián? Bien, sí, el 100% porque aquí tenemos que la suma, ¿cierto?, de los porcentajes es, bueno, nosotros sabemos que el 100% es la totalidad de nuestros datos. Y bueno, si tenemos el 100% de nuestros datos es porque hemos tomado cada uno de los datos de una manera correcta. Sí. Bien, entonces ahora vamos a ir a tratar de encontrar, bueno, aquí tenemos el panorama completo de nuestra tabla. Nuestra tabla ya lista. Sí. Y con esta tabla ya nosotros podemos ya empezar a responder algunas preguntas que puedan realizar, ¿cierto? Vamos con la primera entonces, que era la pregunta que tenía el ejercicio. ¿Cuántos alumnos tienen a lo más 4 hermanos? ¿Ya? ¿Cómo lo resolverías tú, Sebastián, esta? Ya, bien. En este caso, cuando nos preguntan cuántos alumnos tienen a lo más 4 hermanos, lo que estamos diciendo es que vamos a tomar nuestra frecuencia acumulada. ¿Por qué la frecuencia acumulada? Porque nos están diciendo a lo más 4 hermanos. O sea, pueden ser 4 hermanos o menos, ¿ya? Entonces nos sirven las personas que dijeron que tenían 4 hermanos, también 3 hermanos, 2 hermanos o 1 hermano, ¿ya? Y eso es el dato, exactamente el dato que nos da la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, ¿de qué dato? ¿De qué variable, cierto? En este caso, del dato 4 hermanos, ¿ya? Y en este caso, la cantidad de alumnos que respondió que tenía a lo más 4 hermanos, o 4 o menos hermanos, fueron 15 alumnos. Ah, entonces ahí está más claro, ¿cierto? A lo más nos está diciendo que como máximo 4 hermanos, ¿cierto? Y por eso tomamos la frecuencia acumulada, porque se acumuló desde el 1 al 4 en la variable. Muy bien, sigamos con la segunda pregunta entonces. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene 5 hermanos? Bueno, aquí ya tenemos que irnos directo al porcentaje, porque nos están preguntando directamente a los 5 hermanos. Y la respuesta, la variable de los 5 hermanos, ¿cierto?, era en la última fila, ¿cierto? Y su porcentaje sería 6%. Esta pregunta era más fácil de analizar. Claramente. Bueno, y ahí tenemos la respuesta directa, ¿cierto?, que es el 6%. Bien, continuemos con la siguiente pregunta, que de hecho era la última, y nos preguntaban ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar, este tenga 3 hermanos? Nos dicen exactamente 3 hermanos, ¿ya? Nos dicen a lo más 3 hermanos, nos dicen 3 hermanos exactamente. Entonces, lo que tenemos que buscar en nuestra tablita, ¿cierto?, es el dato 3 hermanos, ¿ya? Y eso lo tenemos en la tercera fila y tenemos que ir a nuestra frecuencia relativa, ¿ya? ¿Por qué la frecuencia relativa? Porque, bueno, la profesora le explicó muy elocuentemente que la frecuencia relativa nos da, ¿cierto?, el cociente entre el dato, la frecuencia absoluta y el total de datos. Y esto corresponde a la probabilidad de que el evento ocurra. En este caso, de que al elegir a un estudiante al azar, ¿cierto?, este tenga exactamente 3 hermanos. Y la probabilidad es 0.25 o 25 centésimos. Sí, y recordar siempre que cuando diga probabilidad, la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, la única respuesta que podríamos aquí obtener sería la frecuencia relativa, ¿cierto? La probabilidad. Bien. Entonces, ahora ya tenemos la respuesta para cada una de estas preguntas, ¿cierto? Primero, ¿cuántos alumnos tienen a lo más 4 hermanos? En este caso son 15 alumnos. La segunda era ¿qué porcentaje de estudiantes tiene 5 hermanos? Vimos, ¿cierto?, en el ejercicio cuando lo explicamos que era 6% de los alumnos. ¿Y la última, Seba? Por último, ¿cierto?, nos dicen cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, este tenga 3 hermanos. Vimos que la probabilidad era de 0.25 o también, ¿cierto?, más formalmente, 25 centésimos. Perfecto, Seba. Estuvo súper buena la clase de hoy. De hecho, sí, súper bien. Entonces, tenemos que despedir, ¿cierto? Pero los dejamos totalmente invitados a seguir nuestras redes, a continuar acompañándonos durante estas cápsulas del Preuniversitario junto a ti y nos vemos en la siguiente instancia. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien.